Mirá, en realidad es un proceso que viene de hace unos meses atrás y que está pensado en un largo término, no es para un momento inmediato, un poco por el hartazgo y la indignación con respecto al discurso falso y mentiroso que se sostiene desde el gobierno, desde los grupos económicos, con respecto a los trabajadores, a los jueces laborales, a los abogados laboralistas. Decidimos, de alguna manera, varias organizaciones, juntar fuerzas y salir a dar una discusión en serio y con mayor amplitud de llegada a la población. Entonces, hubo un inicio de un proceso donde la Asociación de Abogados Laboralistas, junto con dos asociaciones nacionales y latinoamericanas de jueces, más la Latinoamericana de Abogados Laboralistas, más algunas organizaciones locales, como la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata, de Rosario, de La Plata, el Círculo de Abogados de Córdoba, dos centrales sindicales, las dos CTA, más un número muy grande y extenso de sindicatos encuadrados en la CGT. Todas estas organizaciones hemos confluido en este foro para dar el debate. No estamos dispuestos a quedarnos en silencio ante las mentiras que están circulando y no estamos dispuestos a quedarnos, a resignarnos ante el intento no de reforma laboral, porque ni siquiera se podrá de reforma laboral, es un intento de destrucción del derecho al trabajo, es un intento de destrucción de los derechos que le van quedando a los trabajadores, donde se los conceptúa, se los tiene como ciudadanos de segunda, que deben estar al servicio de los intereses empresarios, sin importar lo que son los trabajadores y sus familias como personas, como realidad, sino simplemente teniéndolos como piezas de producción, nada más que eso. Eso es lo que estamos intentando hacer. Ayer se hizo una presentación importante de varios cientos de personas en la Cámara de Diputados, en el salón de la legislación de trabajo, de la Comisión de Legislación del Trabajo, y, y además se transmitió por YouTube a cerca de 300 participantes más. Y lo que se empezó a hacer es a dar la discusión, a enfrentar mentiras con argumentos y con argumentos sólidos, ni ¿Cuáles son más ni esas, menos. esas mentiras? ¿Cuáles son, Guillermo? Bueno, son muchas. Una de ellas que se trató ayer incluso es, por ejemplo, decir que la pequeña y la mediana empresa están perjudicadas y están en crisis por los derechos de los trabajadores. Y nosotros salimos a decir que en realidad las pequeñas y medianas empresas están en crisis por la política económica llevada a cabo por un gobierno que representa a los grandes grupos económicos. Estos grandes grupos económicos son los que están destruyendo en el país a la pequeña y mediana empresa y a su vez echan la culpa de esa destrucción a los trabajadores. Es decir, no tienen ningún inconveniente en decir algo que es falso. Se ha hecho, por ejemplo, un discurso habitual, el tema de la industria del juicio, cuando ayer mismo se tiraron datos sobre los millones de trabajadores que están en negro, los cientos de miles de trabajadores que todos los años se accidentan, en comparación con los juicios, donde en Capital Federal, que es la zona donde más juicios hay, no llegan a 50.000. Y estamos hablando de 6 millones de trabajadores que no están Grande. registrados, más trabajadores que están mal registrados, más trabajadores que son Se acomodó. perseguidos y víctimas de violencia. Y entonces uno se pregunta, ¿de qué lado está la industria del juicio? ¿De los trabajadores o de los empresarios incumplidores? ¿No? Bueno, ese es otro de los temas que queremos dar lugar a discusión, más esto de que se plantea esta supuesta reforma, que en realidad no es reforma, como un paso hacia la modernización del derecho del trabajo, cuando en realidad estamos
hablando de volver a 100 años atrás. A ver, estamos volviendo a la jornada laboral anterior al convenio 1 de la OIT del año 1919. Es un retroceso no menor, no menor, más de un siglo. O estamos volviendo al sistema de despidos anterior a la ley 11.729 de la década del 30 del siglo pasado. Estamos, los retrocesos son enormes los que plantean estos personajes, el poder económico, son retrocesos muy grandes para los trabajadores como personas, y eso es lo que no estamos dispuestos a guardar silencio, lo vamos a denunciar en todos los lugares, en todos los ámbitos que podamos, porque los trabajadores son personas, simplemente por eso. Ustedes como abogados laboralistas reciben, por supuesto, todos los días a trabajadores, a trabajadoras con distintas causas, con distintos casos. ¿Qué nos podés decir de cómo está impactando este modelo? Porque me parece que hay un desafío para los trabajadores y trabajadoras que se enfrentan ante un mercado laboral muy precarizante, con salarios muy a la baja y que le ofrecen que esta reforma podría traer una solución a eso. Sabemos, lo dijiste muy bien, ya lo explicaste, esto es un engaño. Pero, bueno, hay un desafío ahí del diálogo con el trabajador que vive esa realidad y que le pueden vender como esto como una solución que claramente en realidad nos lleva, como vos decís, a 100 años atrás. Ustedes que tienen contacto con los trabajadores, ¿qué han recibido desde que está Milei en la gestión? ¿Qué tipo de casos se van viendo donde se abusan los empresarios y cómo se puede esto profundizar? No, los trabajadores están viendo el abuso, no lo están viendo, lo están viviendo, lo están viviendo en carne propia, las amenazas, las humillaciones, los abusos, la desprotección, un poder judicial que ha sido desmantelado, no hay jueces, no hay camaristas, la justicia laboral está absolutamente desmantelada, y, y los trabajadores eso lo viven y cada vez que protestan son amenazados. Esto es muy común, es muy habitual en una etapa donde aparte tenemos un gobierno que ha decidido criminalizar cualquier gesto de discrepancia o de expresión de ideas que no sea el sometimiento a lo que se pretende. No, los trabajadores lo están viviendo. Sí hay temor en muchos lugares porque no es fácil llevar a cabo una medida de fuerza con tantas amenazas. Pero hay respuestas, y hay respuestas en muchos lados, muchas más respuestas de las que aparecen muchas veces en los medios de difusión. Es decir, hay una cantidad de conflictos muy grandes por trabajadores que además están desesperados porque los salarios son absolutamente insuficientes para atender sus necesidades más básicas.